la doctora Carla Cano, es diputada, abogada, del compañero Renzi Ibáñez. Por favor, bienvenidos. Empezamos, pueden empezar. Gracias. Carla, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenida. Hola, buenos días. A Cajamarca. Se encuentra en esta ciudad que tuvo una buena presencia del Partido Aprista en las últimas décadas también. Coméntenos, ¿cómo se siente estar aquí en esta tierra? Me siento muy contenta de volver a Cajamarca, esencialmente porque apenas uno baja del avión, siente ese sol maravilloso, cambia totalmente el ánimo y el espíritu, y hemos venido para renovar el espíritu del aprismo en Cajamarca y volver a ser esa fuerza que hemos sido durante tanto tiempo y que sin duda será una fuerza que nos acercará mucho a los corazones de los cajamarquinos con miras a las elecciones del 2026. ¿Cuáles son las estrategias, los planes para revivir justamente la presencia del APRA en Cajamarca? Solamente se revive aquello que está muerto y el APRA nunca muere. Así que tenemos que activar un poco a los compañeros, entregarles más esperanza, más alegría y eso es un mensaje en realidad nacional. Decirle a la población que a pesar de que pasamos por malos momentos, siempre hay una circunstancia en la cual se puede mejorar y podemos volver a tener un proyecto colectivo que es el Perú como país, que tiene que ser un proyecto de absolutamente todos y no podemos seguir divididos. Tenemos que entregar un mensaje de unidad dentro del partido y hacia el Perú. ¿Cómo le ha tocado lidiar con los enemigos de su padre después de precisamente la hija a la cárcel? El camino de un político no es fácil. La política suscita filias y fobias, amores y odios. Todo es muy apasionado en el mundo de la política. He crecido en este mundo. Me acaba de entregar un periodista un recorte de mi papá del primer gobierno y bueno, yo en esa época tenía 10 años. Entonces he crecido siempre, me siento preparada para sostener con orgullo la memoria de mi padre y además el legado del partido aprista que seguirá a través de muchísimos años y a los golpes respondo con besos. Usted hablaba de unión entre peruanos, tomando las palabras suyas. ¿Cabe la posibilidad de que la APRA haga alianza, se una con otros partidos? ¿O cree usted que le basta como partido único para poder competir y llegar, por qué no, al poder? Siendo que hemos estado fuera de las lides electorales a lo largo de muchos años, lamentablemente, estamos contentos con el espacio que estamos ubicando en las últimas encuestas, que ya le dan a la estrella una expectativa grande. El APRA, siendo un partido que tiene 100 años con una ideología tan definida, considero y consideran además los demás líderes del partido, que he escuchado a Del Castillo, he escuchado a Velázquez hablar de esto, que es muy difícil llegar a la primera vuelta con una alianza, pero sin duda, si en primera vuelta no ganamos la presidencia de la República, en segunda vuelta iremos con una alianza, como no, de lo que sea mejor para el país. Definitivamente uno tiene que cohesionarse para conseguir lo que sea mejor para el país, incluso si no es uno mismo. ¿Con qué partido tiene una línea? No, todavía no, todavía eso. Imagínate con los 50 partidos que hay, es cuestión de estudiarlo muy detenidamente. Carla, habrá que hacer un estudio sesudo del APRA en Cajamarca, porque bueno, tus compañeros no han podido defender ni siquiera su local institucional, que entendemos lo han perdido. Seguramente tu padre estaría un poco incómodo, les llamaría la atención. ¿Qué hacer con esas ausencias que ha habido del APRA y esas deficiencias que ha tenido tu partido en Cajamarca? A mí no me gusta tomar el nombre de los muertos para hablar por los vivos. Yo no podría decir qué diría mi papá, si estaría contento o no estaría contento, o qué diría Víctor Raúl. Lo que me gusta es venir con esperanza a activar una situación que, como me cuentas, de repente no ha sido la óptima en los últimos años, pero sí hay que entender que el partido aprista ha sido muy golpeado, que hemos pasado por momentos muy duros, que empiezan con la muerte, la persecución a Alan García, el fallecimiento de Alan García, y además, así como todos los peruanos, hemos pasado por una difícil pandemia y por momentos muy graves políticamente, de los cuales todavía no salimos. Entonces, la situación partidaria de Cajamarca es algo que sin duda va a mejorar y va a revertir a partir de hoy, que vuelve la esperanza. Pero sin local partidario. Seguramente habrá local, no te preocupes, en breve tiempo llegaremos a la noticia. ¿Qué posición tienes sobre, o alternativas sobre el tema de la inseguridad ciudadana? Un tema que está en estos momentos en la palestra a nivel nacional. Totalmente. Ayer ha habido una marcha muy grande en Lima convocada por los músicos
empezando por los de la cumbia y pasando por músicos de rock y distintos artistas que exigían que haya un cambio en las políticas de confrontación a la inseguridad y a la criminalidad. Se consiguió que el ministro Santibáñez, que era un ministro que no estaba haciendo bien su labor y que sí es el ministro que tenía que cuidarnos a los peruanos, a diferencia de lo que diga Dina Boluarte, se fuera. Ahora, lo importante es conseguir un ministro que sea capaz, que tenga decisión y que además recupere la confianza de la ciudadanía. Aparte de eso, se tendría que crear nuevamente un GEIN, que fue un aparato creado en el gobierno aprista por Agustín Mantilla y que fueron ellos quienes capturaron a Abimael Guzmán sin una sola bala, sino con inteligencia policial. Tiene que abrirse más cárceles y además tiene que decidirse tener mano dura. Y eso pasa por una reforma judicial y fiscal, definitivamente, porque sí tienen razón los policías que se quejan de que ellos atrapan a los malhechores y los sueltan. Entonces tenemos que solucionar eso. Eso pasa por Ejecutivo, pasa por Congreso y también pasa porque pronto, en el 2026, vamos a tener unas elecciones y vamos a poder elegir como ciudadanos, tomando nuestra responsabilidad realmente, a un buen gobernante o gobernanta. ¿Consideras que el Ministerio Público se ha politizado últimamente? Absolutamente, y no últimamente. Ya tenemos muchos años del Ministerio Público usando la justicia para perseguir enemigos políticos, y eso tiene que cambiarse, porque si la justicia para un peruano es distinta que para otro, si a usted lo meten preso mañana en preventiva por quítame esta paja, pero Gustavo Gorriti nunca tiene preventiva ni allanamiento, o en el allanamiento llama al fiscal Sánchez y le quitan el allanamiento, significa que la justicia no es igual para todos los peruanos, y donde no hay justicia no hay democracia. Carla, buenos días, Jorge García, dialogando de Bienvenida a Cajamarca. Gracias. Tienes la experiencia de dos fases, de dos gobiernos de tu señor padre, que en paz descanse. En base a ello y con esa experiencia, ¿qué diferencias podrías hacer tú en la política peruana? ¿Cuáles serían tus cambios? ¿Qué es lo que propondrías a los peruanos para que continúen o vuelvan a confiar en el APRA según fuese el caso? Yo no soy una persona sola, yo soy un partido político como lo son Renzo Ibáñez y Carla Cano. Yo pertenezco a un colectivo que tiene el lema de justicia social de pan con libertad, que es aquello que Víctor Raúl Ayala de la Torre nos ha enseñado. ¿Qué propondría? Obviamente hacer un gobierno de esperanza, un gobierno de alegría basado en impulsar las obras y los proyectos como proyectos se hicieron acá, 16 colegios emblemáticos solamente en Cajamarca, las carreteras, la irrigación, la electrificación, los hospitales, volver a mover el aparato del Estado en obras que dan trabajo además, pero además alentar a la empresa privada y dar la confianza necesaria para que se invierta en el Perú, porque eso genera empleo y el empleo genera bienestar para las personas. Entonces tenemos que volver a tener confianza. Yo particularmente, ¿cuál es mi tema? Mi tema es integrar todo el aparato estatal a través de las redes, a través de las nuevas tecnologías, y con eso vamos a mejorar tanto seguridad como salud, como educación y todo. Tenemos la posibilidad y tenemos el marco legal establecido para hacer que nuestro gobierno y todas nuestras regiones funcionen integradas a través del Internet. Que cuando uno va a hacer una denuncia a la comisaría no escriban en una servilleta, porque esa servilleta desaparece. Entra a la computadora, no desaparece más esa denuncia. Y el malhechor que va a la posta de la esquina a curarse porque cuando fue a matar a alguien le cayó un balazo, aparece inmediatamente en las redes y van y lo atrapan. Y no hay ya mini corrupciones ni ninguna manera de que alguien por una moneda venda la seguridad de los peruanos ni la salud de los peruanos. Lo mío es gobierno abierto e integración de todo el Estado. Claro, se entiende de que los tiempos cambian, las tecnologías ayudan. El 2025 no son los años que gobernó tu señor padre. Pero la pregunta era, ¿qué crees que faltó? ¿Cuál sería el factor principal que tú cambiarías, ¿no?, dentro de lo que es tu política o tu forma de posible gobierno con respecto a la que tuvo Alan García? ¿Tú me estás pidiendo que critique el segundo gobierno de Alan García, donde crecimos al 8%? ¿Qué diferencia harías tú? ¿Qué cambiarías? ¿Qué mejoraría? Eso mejoraría que cuando salimos del segundo gobierno todavía el tema de las redes y el Internet no era tan masivo. Hoy en día podemos mejorar absolutamente todo y además generar transparencia para que las personas empiecen a sentir nuevamente confianza en sus autoridades y en la política. Carla, candidata a la presidencia.
No, de ninguna manera. Yo milito en un partido democrático donde hay internas. Hay muchos precandidatos a la presidencia del APRA. Todavía no. No, todavía no. Perdóname. ¿Lo descartas? No, de ninguna manera lo descarto. Yo estaré donde el partido y donde la ciudadanía me quiera. Carla, dentro de ese legado que hablan del APRA, hay muchos apristas que hablan del aísmo, de allá de la torre, y el alarmismo. Y que Alan fue el que huyó o tal vez desaparece al APRA. ¿Cuál es tu pensamiento de eso? Y tú como hija, ¿quieres revivir al APRA? Bueno, el APRA nunca muere. Sí, ya lo sé. Bueno, esas divisiones son asuntos etarios, así como hay edad de piedra y edad de bronce, hay ayismo y hay momento de Alan. Víctor Raúl estuvo con nosotros hasta 1979 y en adelante Alan García asumiría las riendas del partido aprista llevándonos a la victoria 2 veces. Entonces, esos no son facciones antagónicas. Solamente el que quiere dividir podría decir que un padre y su hijo predilecto, su discípulo predilecto, son posiciones que chocan. Son cosas que se engarzan y que además inmediatamente se amarrarán con el siguiente paso del aprismo, que es el que nosotros estamos protagonizando. Tú hablabas de confianza y esperanza. ¿Tú crees que políticos como Javier Velázquez Sequén, Jorge del Castillo, Mauricio Mulder, a la gente le representan confianza y esperanza, tomando en cuenta que ellos forman parte de lo que la gente tanto reniega a los políticos de las últimas 2 o 3 décadas? ¿Tú crees que ellos le pueden sumar, le hacen bien todavía al APRA? Por supuesto que le hacen bien al APRA porque representan la experiencia de gobierno y así como tú me dices que algunos, la gente podría, uno usa siempre la gente, otros dicen. Yo te cuento que otros dicen que extrañan a Mauricio Mulder en el Congreso, que extrañan a Zipán, que extrañan a su Jorge del Castillo. Así que la gente a mí también me dice cosas. ¿Tú crees que los extrañan sinceramente? Sí, sinceramente. ¿Has usado a Zipán con el apelativo de la investigación de Odebrecht? No, Zipán. pero es un apelativo cariñoso que lo usábamos nosotros muchísimo antes de que todas esas injurias salgan. Injurias. Así Carla, hace algunos años hubo una larga lucha intestina con Javier Barrera Jara. Incluso que llegó la hora de los cuarentones y nunca estuvieron en el poder, claro, fue ministro, pero aquella vieja frase de que es aplicable ahora en este momento, lo que estás expresando de que los viejos a la tumba, aparte de la experiencia, los poetas a la obra, ha llegado con tu persona el cambio generacional. Y una de las formas de adecentar la política es de ser sincero. Hay mucha hipocresía en la política. Tú estás acá no para ser furgón de cola, sino para ser titular en el seleccionado aprista, ¿no? Don Edgar Jara, me pregunta me pregunta por Javier Barreda. Creo que los jóvenes que están al lado mío eran bastante más cercanos a Javier y a lo que llaman usted los cuarentones que yo, y no creo que hoy en día, antes la vejez era algo que llegaba casi a los 60 años. Hoy en día no es viejo un hombre de 70, de 75 años, el mundo cambió. La juventud se ha prolongado y yo no considero que hayan personas a las cuales tenemos que sepultar para encontrar un camino. El camino está ahí y lo seguiremos tomando con respeto, y además hay un cambio generacional que es evidente, que encabezan jóvenes como Renzo Ibáñez, como Carla Cano, y que sin duda va a tener su lugar de la mano de los compañeros que tienen la experiencia de gobierno. ¿Cuál es la posición del APRA con respecto al gobierno de Dina Boluarte y el cogobierno de Keiko Fujimori? Quizás le quisiera preguntar a uno de los chicos que están acá, te contestan. Sí, que te contestan. A ver, yo creo que es una pregunta muy interesante porque hemos planteado hasta el día de hoy con sensatez, creo yo, y además con responsabilidad, con un sacrificio republicano, como se ha llamado, el hecho de que este gobierno pueda terminar en el 2026 y pueda dar la posibilidad de que los ciudadanos puedan tener un proceso reflexivo para poder finalmente elegir a sus autoridades el año 2026. Sin embargo, es importante señalar los grandes errores, las tremendas fallas, pero sobre todo la medianía, la mediocridad de este gobierno, que ha puesto mucho mayores tildes, mayores esfuerzos en protegerse a sí mismos, en desgastar sus fortalezas institucionales, burocráticas, en defenderse, porque ha sido un gobierno absolutamente frívolo y totalmente incompetente para poder solucionar los problemas del país, entre ellos, por supuesto, la inseguridad ciudadana, y por culpa de ello, los ciudadanos de bien
liderados por los artistas, han salido a las calles a presionar para que justamente cambien el destino del país en función, por ejemplo, de la seguridad ciudadana. Así que el APRA más bien señala, se indica con toda claridad la incompetencia de este gobierno y le dice a la señora Dina Boluarte que cambie de gabinete, que no solamente cambie este ministro, que cambie el signo del gobierno para poder tener mejores elecciones en 2026 y así empezar un proceso de reflexión, de discusión a nivel electoral. Y el gobierno de sus rivales políticos tiene la izquierda peruana en las elecciones del 2026. Usted dirá, Edgar, usted representa a la izquierda, yo No soy líder, soy un... yo tampoco, yo soy líder de la izquierda democrática. Yo soy No han anotado sus... Carla, una pregunta por favor para que participen todos también en el tema de lo que se extraña de los partidos tradicionales, la organización. Esa organización que permitía mostrar cuadros y que lamentablemente en los partidos de hoy día no se ve eso. ¿Quiénes son las figuras visibles en la región Cajamarca para encaminar este despertar que sería del APRA y que se extrañaba? He venido a conocer a los compañeros de Cajamarca, ahora el compañero Víctor Arévalo nos va a llevar a una reunión donde voy a establecer un diálogo y vamos a establecer con Carla y con Renzo un diálogo con los jóvenes cajamarquinos, porque sí es necesario que un partido que tiene tantos años renueve cuadros definitivamente, pero además quiero decirte que así como tú extrañas la organización, también son nuevos tiempos y nosotros somos, el compañero reclamaba el local del partido. Yo creo que el local del partido en la época del internet pasó a segundo plano y que el local del partido está acá y que ya podemos contar con la opinión de todos los compañeros y hacer democracia dentro de nuestras propias redes sociales, felizmente, y no estamos circunscritos a un pequeño lugar donde de repente hay pequeñas pugnas internas, sino la cosa se ha vuelto mucho más democrática gracias al uso de las tecnologías. ¿Es el representante o el secretario del partido en Cajamarca? Nos ha invitado el compañero Víctor Arévalo, que está con nosotros. Bueno, compañero, señor periodista, el secretario general provincial de Cajamarca es el compañero Javier Pulpi. Por ahí destino tendrá sus cosas, pero nosotros activamos el partido toda la vida y lo seguimos haciendo con casi la mayoría de los compañeros aquí en Cajamarca. Carla, llegas a una región de Cajamarca en donde tiene diferentes sectores también para el desarrollo económico. De manera concreta, ¿qué decirle a los cajamarquinos, por favor? Bueno, decirle a los cajamarquinos que entiendo que han habido tiempos muy difíciles para ellos. Gregorio Santos sigue en la cárcel, por ejemplo, y que vean en el APRA la oportunidad de seguir apoyando a una izquierda, pero una izquierda democrática, una izquierda que vela por el progreso de las personas, que tiene que volver a resurgir como una región ganadera, que tenemos que seguir creciendo, que tienen que volver los hospitales, que tienen que volver los colegios emblemáticos y que sobre todo tiene que volver la esperanza de que somos un país único entre nosotros y que vamos a crecer nuevamente. Eso es algo que a mí me preocupa mucho, porque siento que en los últimos años la gente ha perdido mucho la esperanza en los políticos y no les quito la razón. Con razón, lo que se ha venido viendo ha sido terrible, y cuando la gente pierde la confianza y ya no tiene ganas de ver a los políticos, como por ejemplo en la marcha de ayer, pierde la confianza en la democracia también. Y si ya empezamos a dejar de ser democráticos, no vamos a tener nada. La muerte de la esperanza es lo que no tenemos que permitir. Para complementar un poco esto, que quisiera comentar lo siguiente. Más o menos en el Perú cerca de 2.200.000 pequeños productores. Aquí en Cajamarca llegan a más o menos 300.000. Y creo que es importante que el partido, y así lo hemos comentado también en los fueros internos, que haya un apoyo, por ejemplo, a la agricultura, ¿no? Una suerte de reactivar el agro a partir de préstamos desde el espacio privado, con garantía, por supuesto, desde el Estado. Los núcleos ejecutores que tanto ayudaron a poder salir de la pobreza. Acuérdense ustedes que en el gobierno aprista nosotros llegamos con casi 70% de pobreza en Cajamarca y la dejamos más o menos en 46, 47% de pobreza. Hoy día está en 44%. Eso quiere decir de que desde el año 2011 hasta el día de hoy solamente se ha reducido la pobreza en 2 a 3%. Y eso realmente es un escándalo. Teniendo minería. Teniendo minería. Demasiado discurso demagógico
y que justamente responde al monopolio que ha tenido lamentablemente la izquierda en términos de cerrar proyectos y con eso cerrarle la esperanza a la gente que quiere realmente salir de la pobreza. Por eso el APRA representa la esperanza, porque también representa una posibilidad no solo de diálogo, sino también de progreso y desarrollo para los pequeños productores, aprovechando nuestros recursos naturales de manera inclusiva y sostenible como corresponde. Así que... Carla, permíteme, ¿sientes vergüenza como mujer? ¿Cuál de las dos Carlas? La candidata presidencial. No, de ninguna Carla, manera. No le permito. ¿Sientes vergüenza tú que tengamos una presidenta como Dina Boluarte? ¿Y por qué en toda elección no se presentan más mujeres? ¿Solamente vas a competir con Keiko en esta oportunidad? Sigue buscándome la lengua, don Edgar. No, en el caso de las mujeres todavía hay una brecha que hay que solucionar en términos de que no tenemos las mismas oportunidades, y no hablo de mí, que soy una persona claramente privilegiada, hablo de las niñas del Perú. Con respecto a la educación, con respecto a la brecha laboral, la dificultad de encontrar trabajos y de hacer sobre todo una carrera política, siendo que las mujeres que tienen la capacidad de ser madres muchísimas veces tienen que abandonar sus carreras para ser mamás, que es una labor bastante noble y bastante poco aplaudida. Entonces es difícil para las mujeres. Han habido mujeres brillantes en la historia del Perú en política. Nosotros tenemos a Meche Cabanillas, a Hilda Urízar, tenemos grandes compañeras, pero otros partidos tienen a Lourdes Flores, a Mecha Arauz. Entonces yo siento que el papel de la mujer en la política va creciendo, no a la velocidad que quisiera, y sí lamento que la primera presidenta mujer del Perú haya sido Dina Boluarte, porque no nos representa para nada, y porque lo que ha dejado es una estela de vanidad y de frivolidad que no representa a las mujeres del Perú. Pues ninguna de nosotras quisiera llegar al poder para comprarse relojes u operarse la nariz. Carla, hablando